Bien, en este segundo video de la serie de novedades que trae lo nuevo de Photoshop, quiero que hablemos ahora sobre el efecto de neblina o haze en inglés. Y esto es parte de una nueva serie de filtros que trae Photoshop que se llaman filtros neurales o en inglés Neural Filters. Entonces vamos a abrir los 6 ejercicios o las 6 imágenes están incluidas en la descripción de este video. Estas imágenes son libres de copywriting. Si no saben dónde descargar imágenes libres de copyright de derechos de autor, también voy a dejar en la descripción del video el enlace para que vean toda la información donde pueden descargar las imágenes gratis y también un enlace de un curso gratuito de Photoshop para que aprendan Photoshop desde cero. Entonces, explicado todo esto, vamos a abrir todas las imágenes. Pueden ver que tengo como un rango bastante diverso de imágenes en las que vamos a trabajar. Y voy a hacer clic en esta primera, pero voy a presionar Control J para duplicar. Recuerden que siempre me gusta respaldar el archivo original para no estar trabajando sobre la capa original. Y voy a seleccionar Filtro y voy a seleccionar la opción de Filtros Neurales. Sería la traducción al castellano, pero se llaman Neural Filters. Es una opción nueva de Photoshop. Entonces cuando lo presiono, vamos a esperar a que cargue esa barrita del lado derecho de los Neural Filters. Hay muchos filtros neurales. Es asombroso lo mucho que pueden hacer muchas de estas herramientas, pero las vamos a ir explorando poco a poco. Entonces quiero comenzar, vamos a presionar por acá el relojito de los filtros beta. Los filtros beta son estos que están comenzando por acá. Se dice beta porque son filtros que están como en su fase inicial, donde se están empezando a explorar estas opciones. Yo me imagino que como Adobe Sensei se va nutriendo de un montón de inteligencia artificial, la inteligencia artificial de Adobe Sensei se va nutriendo de un montón de imágenes. A medida que lo vayamos usando más, pues la herramienta va a ir mejorando y con suerte, más adelante ya no va a ser un filtro beta, una versión de prueba, sino que va a ser una versión final. Entonces, acá quiero que seleccionemos este que se llama profundidad de neblina, ¿ok? O haze, H-A-Z-E en inglés. Entonces, en este caso es un beta. ¿Ok? No tengo la nubecita porque ya lo tengo disponible para utilizar, simplemente voy a utilizar el switch y vamos a esperar a que Photoshop procese la imagen. Aquí se ve el relojito de que está procesando la imagen y pueden ver que inmediatamente Photoshop lo que va a intentar es colocarle como una neblina a la imagen para que nos ayude a darle un poco más de profundidad. Hay imágenes que nosotros tomamos en fotografías, etcétera, que a veces necesitan un poquito más de profundidad para darle un poquito más de drama y esta herramienta nos va a venir súper cool para eso. Entonces en este caso neblina está encendido, yo lo puedo apagar y puedo elegir no ver el filtro, lo voy a encender porque obviamente necesito verlo. Y luego si yo reduzco la neblina, casi no estoy viendo el efecto de la neblina y si lo aumento mucho, ahora vamos a esperar a que se procese, voy a ver mucha neblina en la imagen. ¿Qué tanta neblina ustedes o el haze van a querer agregar a su imagen? Es algo que depende enteramente de cada una de las fotos y del estilo que ustedes le quieran aplicar. Si estás satisfecho con los resultados, como es una versión beta, puedes decir que sí y que no. Y esto es para que ayude a Photoshop a mejorar. ¿Ok? También tenemos el botón de restablecer parámetros que lleva a un restablecimiento de todas las opciones como vienen por defecto para que no haya algún problema. ¿Ok? Y en este caso está aplicado siendo esta imagen porque es una imagen... este filtro se procesa los datos de la imagen en la nube. O sea, obviamente requieres una conexión a internet y tener tu Photoshop legal. Entonces voy a encender ahora la opción de calidez. Vamos a esperar a que lo procese. Y luego calidez simplemente va a hacer que toda esa neblina tenga un tono como más frío o que tenga un tono mucho más cálido, naranja, rojizo. En este caso está muy rojizo. Quizás pueda aclarar un poquitito más para que se vea un poco más cálido. Entonces acá dependerá enteramente de lo que ustedes quieran aplicar. Nuevamente, como todos estos filtros están experimentales y estamos aprendiendo, yo recomiendo que todo esto se cree en una capa nueva duplicada para que una vez que ustedes apliquen ese filtro neural, ustedes tengan el antes en una capa y el después en otra capa. Esto es simplemente para que ustedes se vayan habituando a todos estos nuevos filtros. Vamos a irnos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio, vamos a ver cómo se comporta ahora Photoshop. En este caso es muy fácil porque es una imagen donde la silueta humana es fácil de detectar por la inteligencia artificial y que es un paisaje. En este caso le quiero poner algo un poquitico más complejo a Photoshop, donde hay muchas texturas, hay elementos claramente en primer plano.
Y hay elementos claramente en un segundo e incluso un tercer plano. Y quiero ver cómo se comporta. Vamos a intentar empujar la herramienta al máximo hasta ver a qué punto nos puede funcionar y en qué punto ya la herramienta deja de funcionar. Entonces voy a presionar Control J para duplicar y voy a ir exactamente lo mismo. Vamos a ir a Filtros Neurales. Vamos a seleccionar Neural Filters por acá. Excelente, empiezan a cargar todos. En este caso, si yo quiero descargar este filtro, va a pesar 97, pero ya vamos a ir para allá. Ahorita no voy a ir a ese punto. Vamos a seleccionar ahora la profundidad de neblina. Voy a encenderlo. Nuevamente Photoshop con la nube de internet empieza a detectar todo esto. Vamos a ver y pueden ver que claramente le agrega una neblina a nuestra imagen. En este caso voy a aumentar un poco la neblina para que se note un poco más el efecto. Y le voy a dar un poquito más de calidez para cambiarle el tono. Y pueden ver que obviamente le estoy aplicando un efecto extra a la imagen. Si la hago ahora muy azul, entonces se ve un poco muy extraña, pero quizás pueda generar un efecto interesante en cualquier composición en la que yo esté trabajando, ¿ok? Nuevamente que se cree en una capa duplicada, que sería lo más aconsejable para que no se cree dentro de la misma capa. Bien, la tercera imagen es un poquito más complicada. Hay claramente un elemento en primer plano y luego toda una ciudad en segundo plano. Así que creo que para la inteligencia artificial de Photoshop de Adobe Sensei esto va a funcionar, va a ser fácil de detectar, pero en este caso la dificultad es que está a contraluz y que está en perspectiva y que está ligeramente inclinado. Entonces quiero ver cómo se comporta acá. Voy a presionar Control J igual nuevamente. Vamos a ir a Filtro, Filtro Neural. Esperamos otra vez a que cargue todo. Vamos a esperar a que cargue, ahí está, me conecto por acá y vamos a seleccionar la opción de Haze o de profundidad de neblina. Vamos a esperar a que se aplique y ahí está. Y sí me ayuda como a destacar un poco más el sujeto en contraluz. En este caso, de hecho, me parece que está haciendo un muy buen resultado. Voy a aumentar un poco la neblina a ver qué tanto y ver el antes y el después. Está bastante bien. Pensé que iba a quedar un poquitito mejor. De todas maneras puede quedar mejor porque ahora estoy aclarando mucho o bajando mucho el nivel de contraste dentro del sujeto. Entonces quizás requiera yo que utilice una máscara, por ejemplo. Entonces voy a presionar OK para aplicar esto dentro de una capa nueva. OK, ahí está. Y quizás aplicar una máscara. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle a esto que tenga una máscara de fondo con un color blanco lleno completo y luego me voy a ir al pincel y voy a pintar de color negro en grande, y donde voy pintando de color negro yo puedo revelar el sujeto original o la capa que estaba debajo. Obviamente ustedes van a hacer estas máscaras con mucho más cuidado. Yo estoy siendo muy salvaje para efecto de este video, de esta guía. Ustedes lo harían con mucho cuidado y esto es básicamente lo que estoy haciendo. Haciendo una máscara donde le estoy diciendo a Photoshop que bueno, en esta zona no quiero que haya ningún efecto, pero que luego en este efecto sí. Y lo bueno de esto también es que incluso antes de aplicar una máscara, que la voy a eliminar la máscara, pueden ver que Photoshop simplemente está aplicando el haze, pero no lo aplica completamente, es una capa aparte. ¿Lo ven? Siempre es una capa aparte. Entonces yo puedo elegir qué porcentaje de esa capa me va a mostrar en este caso, porque no es una capa duplicada. Tal cual como lo hice, es una sola capa aislada que tiene además sus elementos de transparencia de acuerdo a donde tenga que aplicarse, pues. Voy a seleccionar ahora esta imagen. Esta imagen es un poco más complicada porque es muy oscura. No hay mucha información en las zonas oscuras y además no hay ningún sujeto claramente humano en la imagen, sino que hay una profundidad de ciudad. Entonces quiero ver cómo se comporta aquí la herramienta. Vamos a irnos a Filtro, Filtro Neural. Vamos a esperar a que cargue nuevamente. Todo esto se conecta con la nube, así que hay que darle un poquito de paciencia. Vamos a activar la neblina, esperamos a que se empiece a procesar, prestamos atención a la imagen y ahí puedo ver un efecto y sí se genera el efecto, pero si a neblina vamos, una neblina real de profundidad debería ser más clara en esta parte de los edificios porque son los que están más cerca del plano donde ha sido tomada la fotografía y debería ser un poco más opaca o más densa hacia el final porque es hacia donde me estoy alejando dentro de la imagen. Entonces déjenme ver antes y después. Simplemente es un haze o una neblina que se está aplicando a toda la imagen. Voy a intentar encenderlo un poco más, pero pueden ver que se ve el efecto, pero ya no me está funcionando muy bien en este tema particular de la ciudad.
Entonces en este caso lo crearía en una capa nueva para tener esta capa de la neblina que se está aplicando allí. Y luego crear una máscara nueva y quizás con una máscara de degradado, por ejemplo, degradar de esta zona a esta zona para tener un poco más de máscara o de neblina en esta zona, pero que se vaya haciendo un poco más espesa hacia allá. Quizás no es la mejor solución, pero me está dando un mejor efecto esta máscara con el degradado que estoy colocando en lugar de solo la máscara como estaba antes. ¿Ok? Pero pueden ver que ya aquí hay un poquito de limitante, es decir, la neblina se aplica completamente a toda la fotografía, pero no es tan precisa en cuanto a las densidades de los elementos que están en primer plano y segundo plano, al menos con una imagen tan oscura como esta, ¿ok? Y que no tiene además una persona, un sujeto, un humano. Vamos a ir con esta, que esta creo que puede ser mucho más fácil para Photoshop de resolver. Vamos a irnos a Filtro, seleccionar Filtros Neurales, esperamos nuevamente a que se cargue otra vez todo el menú con la nube. Vamos a seleccionar Filtros Beta y seleccionamos ahora la profundidad de neblina otra vez. Esperamos a que se procese. Y en este caso debería tener un mejor resultado. Pues sí se ve un poco más de neblina, pero es a lo que voy. Debería ser un poco más densa en estas zonas que están en el punto más lejano de la foto y un poco menos densa al principio. Obviamente sin la información real de la fotografía, de la profundidad de eso, Photoshop necesita obligatoriamente apoyarse en inteligencia artificial para detectar cuáles son los elementos que están en primer plano y luego cuáles son los elementos que están en segundo plano. Voy a aumentar un poco más la neblina para hacerla un poco más intensa. Vamos a esperar a que se aplique el cambio. Y voy a aplicar el antes y el después. Y sí me está funcionando, pero nuevamente hay algunos elementos que quizás no deberían estar siendo afectados. Entonces voy a crear una capa nueva. Y en este caso voy a tener que mascarear, por ejemplo. Y voy a tener que hacer un mascarado de degradado acá, porque quiero que los elementos que estén en primer plano sean esos elementos que no tengan esa neblina. Esto es para que se vea la neblina mucho más limitada ya en el fondo. Voy a hacer que el horizonte se vea un poco más derecho. Y luego con el pincel en grande, yo podría pintar, por ejemplo, esta zona del globo. Obviamente ustedes lo harían con mucho más cariño. Yo lo estoy haciendo mucho más salvaje, pero ustedes lo van a hacer con más cariño. Este tipo de máscaras para que el efecto solamente se vea en las zonas más lejanas de la imagen. ¿Sí me entienden? Pero no para que me dañe el resto. Por ejemplo, el resto de la colina debería estar como en primer plano, no debería tener tanta neblina. Entonces lo voy a tratar de limpiar. Pero luego ya a partir del resto sí me gustaría que tenga esa profundidad y de hecho se ve esa profundidad. Entonces pueden ver el antes y el después. Aquí sí se puede notar un poquitito más el cambio. Obviamente las máscaras ustedes las tienen que hacer con más cariño. Luego veamos este caso donde todo está perfectamente enfocado y a pesar de que tengo varios elementos que están en primer plano, segundo plano y tercer plano, todo está en un enfoque súper extremo y además todos los colores están muy saturados. Vamos a ver cómo se comporta la herramienta en una situación como esta. Vamos a seleccionar los filtros neurales. Otra vez exactamente lo mismo. Voy a seleccionar el relojito, la profundidad de la neblina. Esperamos a que la procese. Y no sé si el contraste ayude. En este caso pueden ver que el efecto está funcionando bastante bien. Pensé que iba a quedar un poco más desagradable. Voy a subir un poco la neblina y voy a subir un poco la calidez de la neblina. No tanto, me pasé. Y voy a crearlo en una capa nueva. Acepto y veamos dónde se aplicó. Pueden ver que se aplica en casi toda la imagen, pero hacia acá es como un poquito más suave el efecto. Quiero que lo vean en el antes y el después. O sea, sí me está tratando de detectar de la mejor forma posible esos puntos más cercanos a la imagen, pero a medida que voy hacia atrás, sí está quedando un poco extraño. Entonces sí, eventualmente voy a tener que utilizar una máscara de degradado para decirle a Photoshop que esa neblina debería ocurrir, por ejemplo, desde el puente, a partir de la frontera del puente, quizás un poco más hacia allá para que me ayude a esa profundidad, un poquito más allá, a esa profundidad y a darle un poco más de profundidad a la imagen, ¿ok? Obviamente este filtro, como les comenté, está en fase beta, así que espero que vaya mejorando con el tiempo, pero al momento de la grabación de esta clase funciona de esta forma. Entonces voy a detener esta clase por acá y nos vemos donde vamos a seguir hablando un poquitico más sobre esos filtros neurales. Que hay un montón de cosas para mostrarles.
Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.